Muchas gracias, señora presidenta. Quiero expresar que efectivamente voy a coincidir con quienes han señalado antes que yo que no queremos que este Congreso sea una mesa de partes, eso lo negamos rotundamente. Pero también quisiera señalar que nuestra vocación en este debate ha sido no únicamente pensar en las formas, sino en el fondo de los temas planteados. Y en relación a las formas, hemos sido en el Frente Amplio bastante diligentes, porque no solamente hemos asumido con responsabilidad en los casos en los que nos ha tocado conducir comisiones, liderar esas discusiones, sino incluso tomar la iniciativa en las comisiones en las que no habíamos sido expresamente pedidos con una opinión. Es el caso de la Comisión de la Mujer, a la que yo quiero saludar en particular, porque desde ahí emitimos una opinión justamente en la materia de seguridad ciudadana, en lo referido, porque hay que mencionarlo también, es la primera vez que un gobierno solicita facultades para legislar en materias referidas a la lucha contra la violencia de género. Eso lo reconocemos, pero también es verdad que tuvimos, creo yo, la capacidad y el interés de proponer sobre eso algunos aportes muy puntuales que primero, como mencionaba, fueron recogidos en la comisión y luego han sido recogidos por la Comisión de Constitución. ¿Qué decían estas solicitudes para legislar en materia de género que enviaba el gobierno? Lo primero, una modificación penal para poder, ¿qué?, considerara como agravante el delito de feminicidio la presencia de los hijos en la escena del crimen. Nosotros en la comisión, ¿qué señalamos? Que no solamente hay que generar o hay que considerar esta relación filial, sino que además hay que salvaguardar la integridad emocional y de cualquier índole de los niños. Y por lo tanto, sugerimos que se añada y se amplíe como agravante la presencia de los niños para garantizar su integridad en todo aspecto. Fue materia de discusión, fue aprobada y ha sido recogida en la Comisión de Constitución. Creo que así se tiene que proceder, no solamente esperando que no nos llegue información y, como lo han dicho algunos, no ser mesa de partes, pero tampoco esperar que las propuestas lleguen y uno no pueda tener un análisis diferenciado de las mismas. Lo mismo ocurrió en otras materias. No quiero abundar sobre ello, simplemente decir que nos corresponde tomar la iniciativa para legislar en lo que haga falta de forma diligente. Es lo que hemos hecho en el Frente Amplio, en otras materias y en esta en particular que yo señalo. Pero también hay que decir que tenemos diferencias y por eso nuestra posición de que puede haber una votación diferenciada. Son 5 las materias que están en discusión. Nosotros hemos señalado que hemos podido, a partir del debate y la iniciativa y el estudio, tener coincidencia en 4. Pero hay una quinta en la que no lo tenemos y lo vamos a decir concretamente. Y es la materia que tiene que ver con la reactivación económica. Tenemos, obviamente, un horizonte diferente sobre cómo tiene que encararse este problema. De que hay que enfrentar la poca iniciativa que hay en materia económica, hay que hacerlo. Pero no coincidimos con la forma en la que se está planteando en esta solicitud de facultades. Un minuto para que pueda terminar, congresista. Que pueda ser una metodología que se adopte, el que podamos tener una votación diferenciada, para que se note cuáles son las perspectivas que tiene cada grupo político y qué horizonte tiene también de la forma en la que se tiene que manejar el país. Eso es lo que hemos planteado y lo seguiremos diciendo. No vamos a delegar la competencia y la responsabilidad que nos ha dado el pueblo para legislar, para tener algún tipo de capacidad de representar también su opinión en esta materia, porque sentimos que la opinión del pueblo en esos años ha sido justamente lo contrario, que no queremos un piloto automático, que queremos que haya políticas que realmente reactiven la economía, pero que sirvan para beneficiar a la gente y no a los grandes intereses. Muchas gracias. Gracias, congresista Wilca. Tiene uso la palabra congresista Jorge Meléndez, de Peruanos por el Cambio. Gracias, presidenta. A través de su representada, permítame saludar a mis colegas parlamentarios. Voy a centrarme en 2 ejes principales de esta delegación de facultades. El primero es acerca del oleoducto norperuano. El 16 de septiembre del año 1974, presidenta, se dio inicio a una megaobra en nuestra región amazónica, que es el oleoducto norperuano. Y el 31 de diciembre del año 1976 se movilizó el primer barril desde la Amazonía peruana hacia Talara. Hoy día, presidenta,
el oleoducto norperuano está presentando una serie de fallas que están ocasionando derrames en diferentes puntos de la Amazonía. Y es el caso que hace 4 días atrás ocurrió un nuevo derrame en la quebrada de Patoyaco, que es un afluente del río Marañón. Este oleoducto, Presidenta, y permítame decirle al país, no ha sido mantenido por espacio de 16 años. Y la negligencia, la falta de compromiso, no solamente es del anterior gobierno. Sí, señor. A través de la presidencia. Interrupción. A través de la Dagmer. Hubiera sido bueno que el congresista estuviera en la Comisión de Energía y Minas, que vino el ministro, vinieron muchos funcionarios del gobierno, y todos dicen que el problema del oleoducto por corrosión es 5%. El mantenimiento se sigue dando, está dándose, y los problemas que están agudizando son problemas que tienen que ver con sabotaje. Y el último justamente tiene que ver con sabotaje. Algunos están haciendo sabotaje para pedir privatizar Petroperú. Aún no está probado si es sabotaje. La fiscal está viajando en este momento justamente a verificar si es sabotaje o no es sabotaje. Y digo de la irresponsabilidad de anteriores gobiernos, Presidenta, porque precisamente con la normativa que existe hoy día en Petroperú, necesitaríamos 18 meses para intervenir el ducto y poder dar un mantenimiento integral. Lo que se está haciendo ahora no es mantenimiento, es poner parches en los lugares que están ocurriendo derrames. Por eso amerita una reorganización de Petroperú, no solamente para cambiar a las personas, sino para cambiar la filosofía de la empresa, que ha sido una empresa que ha generado riqueza, utilidades, para alimentar una gran burocracia de la empresa petrolera. Inmensas planillas se han pagado a gerentes, a funcionarios, en perjuicio de las comunidades. Hoy día Petroperú se tiene que reorganizar para que Petroperú se convierta en una empresa que lleve desarrollo a los pueblos. Y hoy día las comunidades reclaman, Presidenta, porque justamente de donde que se extrae el petróleo, hoy día no están tomando agua potable las comunidades. En diciembre va a cumplir 40 años el oleoducto norperuano y las comunidades no toman agua potable. Un minuto adicional, por favor. Me va a quedar corto el tiempo, Presidenta. Quería hablar también del tema del agua potable. Hoy día los ríos se contaminan. En mi región, nuestras comunidades toman el agua del río y de las quebradas. Eso es lo que no entiende el capitalino. Y el Sistema Nacional de Inversión Pública no permite la inversión en estas comunidades porque el 97,8% de los centros poblados de mi región no sobrepasan de 120 habitantes. Por eso es que no pueden tener su agua potable. Y hoy día necesitamos cambiar ese Sistema Nacional de Inversión Pública. Por eso estamos pidiendo delegación de facultades, porque el pueblo no puede esperar más. Necesitamos tomar agua potable. Y esa es la región que no solamente, la realidad, perdón, que no solamente vive Loreto, sino estoy seguro que viven muchas regiones del país. Y en mérito al artículo 104 de la Constitución y 107, solicito a este Pleno que se otorgue delegación de facultades al Poder Ejecutivo, porque el pueblo no puede esperar más. Queremos reorganizar Petroperú y queremos agua potable para los pueblos. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Benicio Ríos. Muchas gracias, Presidenta. Quiero completar a lo que he estado manifestando del patrimonio cultural. El Decreto Supremo 1198 en la anterior gestión intentó privatizar el patrimonio cultural y el pueblo del Cusco nos levantamos, y cuántas veces se levantará cuando se intente de privatizar el patrimonio cultural. Eso queremos dejar constancia, señora Presidenta. De igual manera, en el tema de saneamiento básico todos coincidimos. Queremos tomar agua limpia, agua de calidad. Ahí inicia la erradicación de la desnutrición infantil.
Pero sin embargo, tenemos muchos proyectos en este momento que están abandonados por problemas judiciales. Hay miles de expedientes técnicos en el Ministerio de Vivienda que no se están dando curso. Me pregunto, ¿y cómo se va a hacer de esos proyectos? Por eso, Presidenta, es importante, si hablamos de otorgar las facultades, se tiene que primero resolver esos proyectos para que nuestros pueblos accedan a este elemento importante para la vida, que es agua de calidad. Es preocupante también que en este debate no está el tema agrario. Y todos sabemos que de 4 peruanos, 1 se dedica a la actividad agrícola agropecuaria. Son más de 7 millones de peruanos. Y cuando tocamos la reactivación del agro, ¿cómo vamos a reactivar el agro si uno de los requisitos fundamentales es una política crediticia? Y Agrobanco ahora cobra 22.6% de interés. Con eso no vamos a reactivar el agro peruano, amazónico y andino. De igual manera, ojalá con la reactivación económica resolvamos el problema de la deuda social de nuestros queridos maestros y del sector de salud. Es una deuda no de ahorita, y si nosotros coincidimos todos. Me está pidiendo, Presidenta, una interrupción. Congresista Ochoa, tiene la interrupción. Presidenta, por su intermedio, muchas gracias al congresista Ríos. Ratificar que es vocación de toda la bancada del Cusco invitar a reflexionar y a pensar sobre el tema de la administración del patrimonio. Ya sobre esta situación, el Congreso ha deliberado el año pasado. Ya sobre esta situación hemos sido testigos de que la legislación tiene que estar en coherencia absoluta de lo que el pueblo señala. Por eso recomendamos y solicitamos mirar este proceso de facultades de manera diferenciada. Estar de acuerdo en todo lo demás, pero hay puntos claves en los que podemos discrepar. Finalmente, señora Presidencia, por su intermedio, ratificar y unirnos a lo que está señalando el congresista. Existe la necesidad imperante de una vez por todas desde este Congreso, también se exija en este marco de deudas internas que está exigiendo, que se programe el pago de la deuda social interna del país, a los maestros y a todos los trabajadores del sector público. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Continúe, congresista Benicio Ríos. Bien, gracias, Presidenta. Asimismo, el saneamiento básico también va junto con la titulación de las propiedades. Nosotros tenemos a lo largo y ancho de nuestra región los APBs, las asociaciones proviviendas, que no tienen título de propiedad y no acceden al saneamiento básico. En el tema de seguridad ciudadana es fundamental, y coincido con los que me han antecedido, a las rondas campesinas, de igual manera a los comités de autodefensa. Hemos estado el día domingo en el BRAIP, y quienes hacen respetar a nuestros pueblos en ese valle tan importante que necesita la participación y la presencia del Estado son nuestros hermanos de los comités de autodefensa. Ellos necesitan el apoyo del Estado. Ojalá con todas estas aclaraciones, aportes, el Ejecutivo tome en cuenta para que nuestro país llegue a las grandes mayorías, y fundamentalmente en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema productivo. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Percy Acalá, por 3 minutos. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, yo creo que ha sido un trabajo bastante arduo estos 20 días de consensuar, y no necesariamente un trabajo político, sino un trabajo bastante técnico. El Poder Ejecutivo pedía que se baje un punto del IGB, lo cual Fuerza Popular
ha llegado a consensuar a través de la Comisión de Constitución. Si bien es cierto, se decía que bajar ese punto del IGB era aproximadamente 3.000 millones, pero trabajándolo técnicamente con los señores funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, el deducible solamente es 18.400 millones, lo cual creo que se está cubriendo con el 2% al aumentarse el impuesto a la renta. Son cosas que creo que al final va a favorecer a la gran mayoría como ese pueblo peruano. Uno de los puntos más importantes que también está dentro de la facultad es sobre la legislación, sobre la tributación municipal. Si bien es cierto, hoy en día las municipalidades del país han sufrido recortes bastante fuertes en las transferencias del gobierno central a través de la rebaja del canon minero, con lo cual este año casi no se ha podido hacer muchas obras y fundamentalmente la presencia del Estado hoy en día en los sitios más recónditos del país, como es el Perú profundo, es a través de las municipalidades o a través de su policía. No hay casi presencia de los ministerios, es bastante difícil llegar a los más de 1.900 puntos de jurisdicciones que tiene el país. Yo creo que hay que legislar también pensando en los gobiernos locales, sobre todo también coordinando con la Asociación de Municipalidades del Perú, que conoce la real problemática, digamos, de cada uno de los puntos. Se está dando facultades con relación al impuesto predial, al impuesto vehicular, que es algo muy importante, también principalmente por los arbitrios. Si bien es cierto, hoy en día las municipalidades cobran los arbitrios, como es principalmente la limpieza pública, pero ¿cuánto es el porcentaje de contribuyentes que pagan puntualmente sus arbitrios? Aproximadamente un 30%, un 70% no lo pagan y a veces los alcaldes no tienen las herramientas y el financiamiento adecuado para tener una ciudad bastante limpia. Creo que aquí el Poder Ejecutivo tiene, digamos, las puertas abiertas de repente a través de un convenio con las instituciones eléctricas o de servicios de agua para que se establezca un convenio para que se pueda realizar estos respectivos cobros. Creo que eso va a ser algo muy importante y también merituando, digamos, hoy en día hay una parte importante de jubilados o mayores de 65 años que de repente no tienen ingreso, casi es un 70% del país. Yo creo que también aquí el Poder Ejecutivo tiene que legislar, también pensando en los jubilados, sobre todo que no reciben algún tipo de pensión. Otro de los puntos importantes sobre la unidad de inteligencia financiera, se ha dado las facultades necesarias, pero de acuerdo, siempre que se respete la Constitución, lo que manda el artículo 2 en su inciso 5, que sea de acuerdo al derecho, digamos, que está estipulado en las respectivas leyes. Yo creo que con esto ha sido un trabajo bastante arduo y bastante fuerte, pero lo más importante es que tanto el... Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Justiniano Apaza por 4 minutos. Gracias, señora presidenta. Colegas parlamentarios. Hace un momento escuchaba decir a una colega que no está presente, no más un Congreso que sea mesa de partes. Plenamente comparto esa concepción, pero también hay que visualizar no más, nunca más debe haber un Congreso donde reine la soberbia numeral y la prepotencia mayoritaria. Eso hace mucho daño. Si hablamos de un Congreso, debe ser de un Congreso democrático, sincero, de discusión, de debate, con mucho respeto. Ratificándonos a sí mismo en el concepto de que como Frente Amplio, señora presidenta, hubiésemos querido que haya un debate de eje por eje, punto por punto, y consecuentemente hubiésemos querido también y seguimos deseando de que como conclusión y corolario de este bonito debate, las conclusiones se votaran punto por punto. Pero de acuerdo a las intervenciones, voy pensando que eso no va a ser así. Por eso, señora presidenta, quiero tocar el capítulo referente al otorgar mayores facultades a la unidad de inteligencia financiera. Es claro, y lo digo claro y reafirmando mi posición, porque he estado en varias comisiones escuchando algo
que seguramente va a tener su final, como entiendo. Está claro que la bancada mayoritaria no tiene un compromiso con la lucha contra la corrupción. Permanecen atados todavía, creo, al pasado. No han cambiado, no quieren cambiar, de que hay que combatir la corrupción desde sus raíces. Todos sabemos, si usted quiere una interrupción, con todo gusto, colega. Todos sabemos que las multimillonarias campañas electorales se financian con recursos cuyo origen no es posible determinar, es decir, sirven para el lavado de activos y precisamente hay agrupaciones políticas que tienen mayoría en el Congreso, son los que han tenido las mayores denuncias, estoy manifestando las mayores denuncias sobre el financiamiento de su campaña. Entonces, el temor de dar facultades a la unidad de inteligencia financiera, señora presidenta, para que comparte información con los organismos electorales, tiene pues claramente su explicación. No quieren, no desean, ni les importa que se le dé mayor autonomía a estas facultades del IVA. Por eso le sacan la vuelta a la propuesta del Ejecutivo que proponía compartir, reitero, compartir los informes con los entes electorales, y en el dictamen de la Comisión de Constitución se ha reemplazado de manera grotesca y risible por recibir información del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE, señora presidenta. Exhorto, pues, en nombre del país, porque el país quiere lucha contra la corrupción, que se explique de dónde aparecen los millones y millones de soles y dólares en las campañas electorales. El Perú exige y necesita necesariamente una respuesta. Por eso exhorto a la bancada fujimorista a que hagan un esfuerzo para superar este pasado y den una muestra concreta de apoyo a los esfuerzos de lucha contra la corrupción y el lavado de activos, que es un clamor nacional. Una interrupción. Congresista de la Melgar. Gracias, presidenta. Yo creo que el mensaje que está dando el congresista Pasa ya es un mensaje que pasó, pues ese mensaje era cuando él pertenecía a la bancada que siempre trataba de obstruir el crecimiento del país. Fuerza Popular está trabajando honestamente, Fuerza Popular quiere el desarrollo del país. Si nosotros hemos apoyado es porque consideramos que esto va en beneficio del país. Yo creo que ese mensaje ya es desfasado. Hemos conseguido que la bancada de Frente Amplio diga no al terrorismo. Yo creo que hemos conseguido bastante en el Congreso y no queremos escuchar esos puyazos que trata de lanzar el congresista Pasa. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Para que concluya, congresista Pasa. Con todo respeto, tengo que decir y manifestar que la historia se escribe, colega, y la historia es clara. Por más que queramos borrarlo, tendremos que cambiar de repente de actitud. Por eso, señora presidenta, con todo respeto, tengo que decirles que propongo que se mantenga la redacción de la propuesta del Ejecutivo, es decir, que la UIF, con autorización judicial, comparta los informes de inteligencia financiera con el Jurado Nacional y así como con la OMPE. Por otra parte, para terminar, señora presidenta, queremos manifestar de adherirnos a la proposición de nuestro colega de la bancada arequipeña en el sentido de que a las municipalidades se le debe condonar todos los adeudos y deudas que tenga por concepto de intereses, demoras y todos ellos, porque los consejos o las municipalidades provinciales y distritales en el país carecen de medios económicos. Por tanto, para que concluya, un minuto. Gracias. Gracias. Para concluir, queremos adherirnos plenamente a esta posición, por eso es un clamor general de toda la población del país. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Clayton Galván por 3 minutos.
Gracias, presidenta. Me está pidiendo interrupción mi colega Becerril. Lo cedo. ¿Las dos interrupciones? Tiene el uso de la palabra el congresista Becerril por 2 minutos. Gracias, presidenta. Acaba de hacer uso de la palabra. Gracias, presidenta. Acaba de hacer uso de la palabra un congresista que pertenece a un grupo político que se cree en la reserva moral del país. Los que hablan de defender los derechos humanos y la democracia, pero enmudecen vergonzosamente cuando se trata del chavismo corrupto y asesino. Creemos que tanto, por ejemplo, hablan de la criminalización de la protesta, pero se quedan mudos cuando hay encarcelados por ideas políticas. Aquellos que hablan de desarrollo y democracia solamente de la boca para afuera, porque lo que buscan finalmente es que el país siga sumido en la pobreza, porque ahí es el lugar, el caldo de cultivo donde tienen para hacer política. Vergüenza debe darles toda la vida apoyando a un partido político que no es de ustedes, a un candidato que no les pertenece, y los 5 años siguientes se pasan criticando. Eso es no tener ni siquiera algo de ideología. El Perú sabe que la ideología de la izquierda solo trae pobreza, destrucción y muerte. Y ahora simplemente aquellos de ideas desfasadas, de ideas trasnochadas, que lo único que hacen es oponerse al desarrollo del país y buscan en el fujimorismo querer resaltar. Basta ya, presidenta, basta ya, colegas, de seguir con esa prédica y seguir congelados en el tiempo. Vayan cambiando, que la historia no solamente les ha dejado atrás, sino también el Perú siempre les ha dicho no. Preocúpense en fortalecerse como partido político, no a ir desunidos, escindidos como siempre por apetitos personales. Esa es la izquierda que representa el colega que acaba de hablar, presidenta. Gracias. Congresista Clayton Galván, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Gracias, presidenta. Si bien es cierto, hoy nuestro país está esperando con ansias que el Poder Legislativo le otorgue las facultades correspondientes al Poder Ejecutivo. Es un trabajo multipartidario. Se han trabajado distintas comisiones y es muy lamentable quienes de repente no hemos participado en esas comisiones, hoy estemos opinando en contra. Felicito al presidente de la Comisión de Constitución, a mi colega Miki Torres, por haber conllevado y llevado para que el día de hoy discutamos con altura prácticamente este otorgamiento de facultades. Pero también exhortar al Poder Ejecutivo. No solamente estamos hablando 5 ejes, están esperando mis hermanos agricultores cafetaleros que se haga el desembolso correspondiente del crédito por parte de Agrobanco, el segundo desembolso. Porque si bien es cierto, las plantas o los cultivos no esperan, y no vaya a ser que en vez que mejoremos la economía, hagamos que fracasen también ellos. Asimismo también nuestras municipalidades y las instituciones, quienes han sido quitados de su presupuesto del año pasado, 2015, a consecuencia del fenómeno del bolsillo, fenómeno del niño. Han sido recortados su presupuesto, presidenta, y hasta ahora no se les devuelva, como es el caso. Hace un rato estábamos discutiendo sobre el seguro integral de la salud. 40 millones se han llevado al fenómeno del niño y hoy en día solamente hemos discutido y hemos aprobado para que se le pueda pagar pues a los trabajadores, dejando de lado la atención a los más pobres, con lo que corresponde a la atención médica, ataúdes y otros que siempre se han hecho en los lugares más pobres. Asimismo también quisiera el día de hoy que el Poder Ejecutivo se comprometa con el Perú. Ya pasaron 2 meses, 60 días,
90 días más para reactivar la economía, pero que el trabajo sea conjunto y mancomunado para todos los peruanos y no solamente para un sector. En tal sentido, Presidenta, solamente me cabe el día de hoy felicitar a cada uno de nosotros, porque todos hemos sido partícipes de esta discusión con las distintas comisiones en este otorgamiento de facultades. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Sergio Dávila por 3 minutos. Gracias, Presidenta. Bueno, primeramente, Presidenta, para decirle que el Perú en pleno está con los ojos expectantes. Una interrupción, Presidenta. Una interrupción, el congresista pasa por 1 minuto. Gracias, colega. El colega Becerril, a quien lo estimo mucho, tengo que decirle, señora, por su intermedio, señora Presidenta, que parece que mi intervención ha puesto el dedo en la llaga. Pero no era mi intención de que se sientan aludidos. Pero sí tengo que decir, señora Presidenta, de que los que han llevado a la pobreza, a la miseria a este pueblo, son los que le han robado y han vendido el país. Gracias. Tiene el uso de la palabra congresista Sergio Dávila. 3 minutos. Sí, Presidenta. Como le decía, el país en pleno tiene los ojos puestos en el Congreso de la República para el otorgamiento de estas facultades, Presidenta. Tenemos que tener claro que la delegación de facultades no es un cheque en blanco, Presidenta, ya que las normas que se legislan dentro de un plazo están sujetas a un control constitucional posterior en virtud a lo previsto en el artículo 104 de nuestra Carta Magna, que dispone el Presidente de la República y da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de cada decreto legislativo. Por lo tanto, creemos que en este momento el trabajo que estamos haciendo nosotros después de 20 días más o menos a través de las 10 constituciones, las 10 comisiones, nos ha permitido pues sacar conclusiones positivas. Y lo que no queremos, Presidenta, es cheques en blanco básicamente. No queremos ser un gobierno asistencialista, queremos tener justamente estas facultades para que el Ministerio de Economía, a través de su presupuesto, a través de esos 142.000 millones de soles, pueda distribuir a cada uno de los sectores. Creemos también que hay modificaciones muy importantes, como por ejemplo el tema del SNIP. El tema del SNIP para poder llegar y poder agilizar las inversiones y la reactivación económica en cada una de las regiones. Creemos que las regiones tienen muchos proyectos, pero esos proyectos están trabados y esos proyectos también están trabados a través de los diferentes sectores, como puede ser el Ministerio de Vivienda, donde hubo más de 3.500 millones de soles. Este año van a haber más de 6.000 millones de soles, pero lamentablemente si no hacemos una buena fiscalización no valdría de nada en este caso, Presidenta. Otro tema importante es el tema del campo, el tema de la agricultura. Sabemos que los agricultores, siempre todo el mundo dice, el agro es la reserva, es la reactivación de la economía, pero lamentablemente el agro está olvidado. Agrobanco en este momento es un banco de segundo piso, un banco que no permite competir con el primer piso. Por lo tanto, desde el Congreso de la República debemos pedir a todos los congresistas para poder hacer de Agrobanco un banco de primer piso para poder bajar las tasas de intereses y de alguna manera ser competitivos. Yo creo, Presidenta, que dentro del tema de las facultades hay también el tema de lo que es la minería, la formalización minera, un tema muy sensible, muy importante, un tema donde está fugando muchas divisas del país hacia otros países, hacia Bolivia, hacia Brasil. Estamos evaluando en la Comisión de... Para que termine, congresista, tiempo adicional. Decirles que del tema de la formalización dependen muchísimas familias, más de 200 o 300.000 mineros informales, de los cuales están atentos a esta formalización, y el Congreso de la República, desde aquí, desde sus instalaciones, tiene que dar justamente las facilidades necesarias para poder modificar los decretos
poder modificar el decreto 1100, 1105 y para poder legislar y que nos permita la formalización justamente de todos estos mineros informales, que al final repercutirá en el bienestar, en el beneficio y en la calidad de vida de todas las regiones productoras de lo que es minería formal, Presidenta. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Edmundo del Águila, del Grupo Parlamentario de Acción Popular, por 5 minutos. Muy amable, señora presidenta. Muy buenas tardes, estimados colegas. Creo yo que es una bonita oportunidad para poder, los que no hemos estado en comisión, poder dar nuestras apreciaciones con respecto a este pedido de facultades. Permítame que me pueda centrar sobre todo en la parte tributaria, porque fue parte de la propuesta de Acción Popular y creo yo que es justo y también es valedero que podamos hacer una comparación con lo propuesto hoy en día por parte del Congreso. Primero, en la parte tributaria, en la reducción del IGB en 1%, es una medida que indudablemente apunta a estimular el consumo por parte del casi el 65% o más de aquellas personas que pagan IGB. Pero esta medida que va a permitir que en forma estática reducir los ingresos fiscales por 3.000 millones de soles no tendría efecto si no tendría una contrapartida. Y la contrapartida precisamente es incrementar el impuesto a la renta, romper esa ley del ministro de Economía anterior, la ley Segura, en la cual decía que al 2019 el impuesto a la renta tenía que disminuir a 16%. Cada punto de disminución de impuesto a la renta son 2.500 millones de soles. Es decir, disminuimos el impuesto el IGB en 1%, incrementamos el impuesto a la renta en 2%, lo equiparamos a lo que era antiguamente 30%, tendríamos pues un balance positivo de 2.000 millones de soles. Y si a eso le sumamos el reducir el IGB en 1%, estimula la economía en aproximadamente 800 millones a 1.000 millones de soles. Es decir, acá en las propuestas presentadas no indica el incremento exacto del impuesto a la renta, pero indudablemente debería ser a 1 punto, a 2 puntos, para poder equilibrar la disminución del IGB en 1%. Lo otro es el tema de la reducción o la deducción de los impuestos, que es una propuesta primigenia de Acción Popular, la cual nosotros en la campaña le explicamos ampliamente. Apuntaba inicialmente a 3 sectores importantes, como es el tema de vivienda, salud y educación. Hoy en día se ha extendido a temas también elementales y básicos, como es el agua y la comunicación vía celulares. Pero lo que queremos indicar es que esta medida no puede ser efectiva si es que en el texto no se corrige una palabrita que podría cambiar todo el sentido de la propuesta, que es la palabra alternativamente. Es decir, aquellas personas que van a juntar sus boletas para poder deducir hasta 10 UITs, aproximadamente 40.000 soles, con el riesgo de que la SUNAT pueda alguna de ellas desconocerlas, finalmente van a terminar deduciendo menos del 7%, es decir, menos de 28.000 soles. Hay que darle las facilidades a la gente. Yo creo que no debería ser excluyente, sino por el contrario, debería ser complementario y tomar como base el impuesto en base a ese 7% con la posibilidad de llegar al 10%. Lo otro es una pregunta que yo quisiera hacer a aquellos que elaboraron el texto, que la verdad no la entiendo, que es homologar las tasas para contribuyentes no domiciliados por rentas de capital referidas a inmuebles. En economía, no sé si es lo mismo para los tributaristas, homologar significa equiparar es abajo. Yo quisiera, por favor, que alguien me explique cuál es el sentido de esta frase. Me pide una interrupción el señor Jorge del Castillo. Sí, proceda con la interrupción, congresista del Castillo. Sí, el objeto es el siguiente. La legislación, especialmente la tributaria, tiene que regirse por un principio de igualdad. Y resulta que en la aplicación del impuesto a la renta, por ejemplo, en la venta de un inmueble, el impuesto es 5%, cuando tú vives en el Perú. Pero si eres peruano y tienes tu domicilio fuera, es 30%. Entonces el objetivo es poner el mismo nivel, porque hay un principio de igualdad. No tiene sentido. Es más, la multa por no declarar eso,
que además es una cosa sumamente sofisticada en el derecho tributario, resulta el 30% del valor del inmueble, es una cosa confiscatoria. Por eso es que se planteó y en la Comisión de Economía se aprobó por unanimidad y así llegó la propuesta al texto final. Así es que espero que la explicación sea suficiente. Gracias, congresista. Continúe, congresista del Águila. Me piden otra interrupción el congresista Lescano. Congresista Lescano, tiene el uso de la palabra. Presidenta, Acción Popular está haciendo algunas precisiones y creo que con el objeto de mejorar la ley. Hicimos en el caso del agua y la congresista Marisa Glave aceptó que había un error en el texto, que nosotros lo dijimos, porque el saneamiento comprende agua y desagüe y se estaba privatizando el agua. Pero bueno, a cambio recibimos insultos, agravios, adjetivos, no importa, no contestamos. No es el estilo de Acción Popular, pero creo que esto debe convertirse, señora Presidenta, en un verdadero diálogo. Escuchar las razones de Acción Popular técnicamente que las hacemos y no responder con el hígado y con adjetivos y con insultos, que me parece una falta de respeto en el debate al pueblo peruano. Gracias, congresista del Águila, por la interrupción. Continúa, congresista del Águila. Sí, muchas gracias. En el tema de seguridad, me parece perfecto que el Ejecutivo pida facultades. Creo yo que es justo y necesario. El tema de la seguridad es uno de los problemas más sensibles que vivimos hoy en día, conjuntamente con ciudades grandes como la de Lima, igual que el teletransporte. Lo que sí les pediría es que puedan acopiar y fortalecer la seguridad preventiva. Lamentablemente hoy en día, como sucede en otras áreas, no hay una sola institución o ente que pueda homogeneizar el tema de la seguridad. Tenemos por un lado a las municipalidades que vía los serenos tienen una jurisdicción. Tenemos a los policías que vía sus diferentes comisarías o delegaciones a nivel de Lima manejan otra jurisdicción. Y tenemos a estas rondas o policías vecinales que lo hacen de forma espontánea, pero siempre tratando de velar por la seguridad de todos. Lo correcto creo yo que es poder homogeneizar todos estos criterios, potenciar esa seguridad preventiva que finalmente va a ser la primera gran base que nos va a permitir poder trabajar de manera más segura todo el tema de seguridad. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Carla Schaffer, del Grupo Parlamentario de Fuerza Popular. Gracias, presidenta. Qué pena que se ha ido el señor Lescano. Ahí está, el señor Lescano, que dice que nosotros le faltamos el respeto a él, bueno, o a su bancada, pero yo creo que más faltaba a él el respeto cuando lamentablemente este poder maravilloso en el gobierno pasado, el señor Ollantumala, se volvió una mesa de partes de un poder paralelo de la señora Nadine Heredia. Y cuando se pedía facultades o mandaba el Poder Legislativo proyectos que trataba de, en cierta manera, de sacarlos como sea, sin respetar la especialización del proyecto de ley que mandaba el Ejecutivo, él votaba a favor. Él votaba a favor. Entonces, realmente acá hemos venido a hacer un trabajo, Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, en base a lo que el pueblo peruano nos dio en las elecciones, en la primera vuelta. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer un trabajo profesional y técnico y no tenemos miedo al trabajo. Si acá se tiene que trabajar sábado, domingo, las 24 horas, acá estaremos. Si tenemos que hacer sesiones extraordinarias para que, en este caso, la delegación de facultades y que sintamos realmente que es a beneficio de las grandes mayorías, acá vamos a estar, señora presidenta. Yo creo, y que lamentablemente, doy mi opinión personal, hay algunos pedidos de la delegación de facultades, especialmente la disminución en el IGB, que yo sí no estoy de acuerdo. En el gobierno pasado, bajo esa misma intención, quizás
hecho por el señor Segura, se disminuyó el 1% y la renta bajó a 28%. Y esto, señora presidenta, no tuvo ningún efecto, como lo dijo un congresista mío al ministro de Economía, Modesto, acá está, le dijo, bajaron el 1% y no pasó nada. La informalidad igual, o quizás hasta aumentó por la situación económica que presentaba este país. Bajaron el 28%, pero los dividendos los subieron de 4.1 a 6%. Y no hubo inversión, no hubo ese impacto. Entonces yo realmente considero un poco irresponsable por parte del gobierno actual esa bajada del 1% y dejar de recaudar 3.000 millones, teniendo la situación en crisis que tenemos del sector salud. Señora presidenta, Piura no saben la situación que tiene. Como ayer le dije a la ministra, tú has declarado en emergencia Lima porque no has ido a Piura y quizás anda a Loreto, a San Martín, donde... Minuto adicional, congresista. Y Ucayali, me dice acá el congresista que representa, y quizás todos dirán eso. Nosotros estamos en la cola, presidenta. Solo tenemos 3 camas cada 10.000 habitantes. Tenemos recursos humanos, profesionales y no profesionales, de los peores estándares del país. Pero lamentablemente han tomado esta decisión y la respetamos. En cierta manera queremos darle ese voto de confianza para ver si realmente se genera ese impacto que se quiere. En el programa Techo Propio, presidenta, existen a la fecha más de 84.000 inscritos que han pagado sus 780 soles, 1.000 soles se han conseguido de donde sea. Y lamentablemente para este año solo tenemos para beneficiar a 20.000. El año pasado se benefició a 48.000. Último minuto, congresista. Y ahí, presidenta, algo muy poco responsable de no ver que ahí en los 4 factores importantes para el crecimiento económico, que es la inversión privada, la inversión pública, el consumo y las exportaciones, cuando se genera el desarrollo de proyectos de vivienda hay 2 factores, la inversión pública y la inversión privada, y le estamos dejando de lado. Y personas que ya esa plata la han depositado en el Ministerio de Vivienda. Eso es algo irresponsable, pero vamos a ver de dónde sacan los recursos. Y acá algo, ¿qué pasa con la deuda social? Yo creo que muchos peruanos que se les debe, que muchos mueren antes de recibir esos derechos, preferirían seguir pagando un 1% más, señora presidenta. Gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Karina Beteta por 3 minutos. Gracias, presidenta. Presidenta, muchas veces confunden el dar gobernabilidad con creer que el Congreso es una mesa de partes, lo cual nosotros estamos demostrando, como siempre se ha caracterizado Fuerza Popular, de ser una bancada que realiza objetivamente las observaciones con criterio técnico. Y es así como se ha demostrado a lo largo de todas estas semanas en diversas comisiones, como también en la Comisión de Constitución, que hay que felicitar, como todos lo han hecho, a nuestro presidente, al colega Miki Torres, que de alguna manera ha recogido todas las opiniones vertidas por todos los congresistas en diversas comisiones, lo cual demuestra que hay una verdadera democracia que se practica en el Parlamento. Asimismo, presidenta, también queremos señalar que desde aquí dejamos nosotros claro nuestra posición, que siempre va a haber
posiciones críticas, constructivas, para que el gobierno reflexione cuando están equivocados, para que de esa manera podamos lograr los consensos que hoy tenemos aquí en debate este dictamen del pedido de facultades. De la misma forma, señora presidenta, también quiero hacer un llamado a todas aquellas personas que en forma majadera, en forma difamatoria vienen constantemente, y algunos medios irresponsables que no respetan el derecho de la libertad, que no respetan el honor de las personas, que nos quieren atribuir un cliché señalando bruscamente de alguna manera como tiranos en decir que Fuerza Popular es una bancada que defiende corruptos, es una bancada que defiende narcotráfico, que defiende lavado de activos, lo cual desde aquí, presidenta, rechazo tajantemente. Rechazamos tajantemente porque hemos venido acá a este Congreso, mujeres y varones, con el honor en la frente para defender a cada uno de nuestras regiones, defender al país, y por ello no permitimos que en forma majadera nos quieren poner este cliché de que nosotros no estamos a favor de la lucha frontal contra la corrupción. Más por el contrario, señora presidenta, siempre lo hemos manifestado y lo hemos demostrado en lo largo de todos los debates que sí estamos a favor de fortalecer la unidad de inteligencia financiera. De la misma forma estamos de acuerdo de combatir la corrupción, de combatir el terrorismo, porque nunca más el terrorismo tiene que volver al país. Y por ello también le decimos que la inseguridad ciudadana es tarea de combatir del gobierno. Pero eso no significa que nosotros podamos quedarnos callados y no advertir al Ejecutivo que están equivocados cuando quieran vulnerar derechos constitucionales que son... Un minuto adicional. Gracias, presidenta. Como señalaba, nosotros estamos a favor del fortalecimiento, pero todo hay que tener con cuidados, respetando nuestra Constitución. Y ahora le decimos desde aquí al Ejecutivo que si bien es cierto, hemos apoyado para que estas facultades se las pueda delegar, pero al mismo tiempo también seremos vigilantes para que ellos cumplan. Y ustedes como gobierno ya no tendrán el motivo de decir que no podemos combatir la corrupción. Ahora este Parlamento les está otorgando estas facultades para que ustedes puedan tener las herramientas de luchar contra la corrupción, luchar contra el narcotráfico, luchar contra el lavado de activos, luchar contra el terrorismo y hacer que un Perú esté libre de delincuentes. Eso es la tarea de este Ejecutivo, que ya no tienen otro argumento para decir que el Congreso no les dio la oportunidad. Queremos que hagan realidad llevando agua y desagüe a todos los peruanos. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Beteta. Tiene el uso de la palabra el congresista Edgar Ochoa por 3 minutos de Frente Amplio. Presidenta, por su intermedio, señalar y valorar el gran esfuerzo que está haciendo el Congreso para poder brindar estas facultades al Ejecutivo. Valorar además que el pueblo reconoce que estamos en condiciones de dialogar, de discrepar, de consensuar sin amordazamientos, que estamos dispuestos a ponernos de acuerdo, pero que también tenemos discrepancias, pero que principalmente coincidimos. Y en estas facultades, el Frente Amplio reconoce que más allá de las diferencias, nuestras coincidencias han llevado a señalar que en 4 puntos sí estamos de acuerdo. Y con todos los aportes que ha significado ellos, en 4 aspectos y ejes estamos de acuerdo. Pero en el tema del eje económico, tenemos que reconocer que tenemos diferencias. Y ahí sí, señora Presidencia, por su intermedio, quisiera tocar 2 puntos claves. El primero, que tiene que ver con el punto que está en el inciso G de estas facultades, que además ya ha sido asumido y resuelto por este Congreso, que promueve e insinúa que la gestión y la administración del patrimonio cultural sea privatizado. Este hecho y esta situación, a través de diferentes mecanismos que el Cusco emprendió,
Voy a agradecer que en esa galería guarden la compostura, están exponiendo. Es el congresista Becerril, si podemos pedirle, por favor, nosotros lo hemos escuchado. No es el congresista a través de la Becerril. presidencia, por supuesto. Es el congresista Arana. ¿Puede usted continuar, congresista Ochoa? Estamos poniendo orden. Si me permite descontar la interrupción, señora presidenta. Quería ratificar y señalar que efectivamente podemos ponernos de acuerdo. Y estaba señalando que en este Congreso ya se había resuelto el tema del riesgo que podía correr la administración del patrimonio. Y es la Constitución Política del Perú que señala que el patrimonio es defendido por el Estado peruano. Por eso es que hemos conversado con el presidente de la Comisión, a quien además se ha reconocido el gran esfuerzo que ha hecho para garantizar y llegar a estas coincidencias. Que hay que felicitar, es cierto que por primera vez, entendemos, ha llegado a la Comisión de Educación una propuesta como esta para poder debatirla. Lamentablemente solo en tema de deporte. Estamos convencidos que en la Comisión de Educación podemos aportar en todos los otros puntos más. Se ha señalado en todo caso a la presidencia de la Comisión que se excluya este término que señala que se puede poner en riesgo el patrimonio cultural. En segundo término, señora presidenta, por su intermedio, quisiera señalar y preguntar a todos los congresistas si estamos de acuerdo con que este Congreso va a tolerar la ineficiencia, si en este Congreso estamos dispuestos a tolerar la ineptitud de un ministro. El 13 de octubre del año 2013, el Perú fue declarado sede nacional. Congresista, ahora sí para que termine. Pediría que me tengo permita... una lista de oradores bastante grande todavía. No, pero por eso, le hemos dado ya 2 minutos, le estoy dando 1 minuto adicional, congresista Ochoa. En todo caso terminar, señora presidenta, y señalar que el ministro de Educación ya era responsable el 11 de octubre cuando nos enteramos que los Juegos Panamericanos se iban a desarrollar en Lima. ¿Qué dice el ministro de Economía? Al diario Gestión el 29 de septiembre, lamentablemente no se ha hecho nada. Vamos a dar premio a un ministro que no ha trabajado durante 3 años para que en 1 año y medio resuelva lo que no se ha hecho. Yo quisiera consultar a todos los congresistas si el otorgamiento de facultades tiene que ser un premio. Por eso, señora presidenta, a través suyo solicitamos, recomendamos que vayamos a la votación por ejes. Demostrémosle al país que sí coincidimos en todos los demás puntos, pero que todavía podemos seguir teniendo diferencias en algunos aspectos. Cierro el tema diciendo que el ministro está desentendiéndose del tema educativo. Y aprovecho la ocasión a usted, señora presidenta, por su intermedio final. Gracias, congresista, muy amable. Ya ha hecho uso del tiempo.